Bueno, pues vamos a continuar Continuar con con las las exposiciones exposiciones del del libro libro del del 2018, La investigación documental documental en en las las ciencias ciencias sociales sociales y y las las humanidades. humanidades, Y y para para llevar a llevar a cabo cabo la la exposición exposición del día del de día de hoy, hoy. Ujú. esta Esta exposición exposición tiene que tiene ver que con ver el con el capítulo capítulo que se titula Las bibliotecas digitales, que fue escrito por Hugo Alberto Figueroa Alcántara, y la exposición de este capítulo sobre las bibliotecas digitales va a correr a cargo del señor Mr. Pablo Soto. Así que adelante, Pablito, te escuchamos. Bueno, pues en esta ocasión me toca hablar del capítulo de las bibliotecas digitales, que básicamente es un capítulo que nos da una perspectiva primero de cómo nace el término, cómo cambia a lo largo de la historia, y luego nos da ejemplos no solo de bibliotecas digitales, sino otro tipo de herramientas que se utilizan en la red. Entonces, lo primero que nos menciona el autor es cuál es el concepto de biblioteca digital, y básicamente nos habla que una biblioteca digital es una entidad, un lugar que está que se encuentra disponible a través de la red, a través del internet, y que tiene objetos digitales en varios formatos y donde se requiere cierto proceso, obviamente hay una organización, hay un lugar donde están almacenados, que en este caso pues es un servidor, y que tiene un propósito, que están ahí para que cualquier persona, donde esté y a la hora que quiera, pueda tener acceso a toda esta información y a todos estos, eh, pues a todo este material que hay en la red. Podemos hablar que en el término de biblioteca digital hay dos puntos de vista. El punto de vista computacional, que va más del lado de la tecnología, más del software, donde pues utilizamos esta tecnología para eh, tener esta información, poderla comunicar, tener ciertos procesos donde vemos que, por ejemplo, tenemos una página web donde podemos hacer una búsqueda especializada y donde buscamos básicamente transferir el servicio de una biblioteca actual, ¿no? El servicio de biblioteca Vasconcelos o el servicio de biblioteca de la Ibero, la biblioteca Francisco Javier Clavijero, emular eso, pero en la red. Y tenemos otro punto de vista, que es la parte social, donde básicamente tenemos estos recursos digitales, estas tendencias sociales, y entonces se asocian estas dos para tener estos materiales, para crear estos materiales, para poderlos buscar y para usar estos materiales. Y justamente se crean para justamente brindarle esta información y cumplir con esta necesidad de información e inclusive con los intereses que tiene cierta comunidad. Entonces, tenemos el punto de vista del lado tecnológico y el punto de vista social. También el libro nos menciona un poco de historia, sobre todo hablando del término. Primero nos menciona que, bueno, en los 60, con los medios impresos, con los libros en papel, pues requerías tener un personal que te apoyara en la biblioteca para prestarte ese material, ¿no? Obviamente había ciertos horarios, eh, y evidentemente, pues con el paso del tiempo, una hoja de papel, pues al estar usándola, al estar abriendo un libro y cambiando de página, pues este material, pues evidentemente, pues tiene una afectación. Se va volviendo viejo, se puede romper alguna hoja, etcétera, etcétera. A final de esta década, empieza a haber una modernización, hablando de libros y bibliotecas, donde lo que se busca es que el catálogo pues tenga un cambio totalmente y que ya sea electrónico, que sea virtual, ¿no? Que ya no dependas prácticamente de buscar en papel o en esos primeros catálogos que se tenían, sino que sea algo más moderno, algo que sea más rápido de utilizar. Y entonces, bueno, pues agilizan estos procesos y obviamente, pues el resultado de estos procesos y de digitalizar todo, pues nos da un devenir histórico, social y cultural. Y bueno, aquí es donde empieza ya el concepto de la parte digital, la parte electrónica y, por supuesto, la parte virtual. Un par de décadas después, en los 80s, es cuando empezamos a tener el término de biblioteca electrónica y básicamente en ese entonces se hacía un énfasis en acceder a esta información a través de un CD, porque era básicamente la tecnología que se utilizaba en esa época. Y una década después, en los 90s, ya surge la biblioteca virtual como un sistema, y un sistema que básicamente utiliza realidad virtual por un lado
Y por el otro, una simulación de un ambiente de una biblioteca real, pero en la virtualidad. Entonces, prácticamente en los 90 ya existía esta posibilidad de tener una biblioteca en tu teléfono celular, en cualquier dispositivo, pero que era similar a esta nueva biblioteca presencial. También en esa época se consolida el concepto de biblioteca digital como el que más se utiliza y de hecho hasta hoy en día es el que más se utiliza y el que tiene más prestigio. Y en los últimos años, de los 90 para acá, nace un nuevo concepto que es el de biblioteca híbrida, que básicamente pues, integra todo tipo de elementos, ¿no? Yo lo ejemplificaría, por ejemplo, en la biblioteca Francisco Javier Clavijero, perdón, en donde es una biblioteca híbrida, porque tú en internet, en la red, puedes consultar evidentemente materiales que están en las bases de datos, en video, en fotos, pero también puedes hacer uso de la biblioteca presencial, pues, o sea, de los libros en papel, porque a través de la página puedes solicitar el préstamo, puedes ver si tiene el libro que tú quieres, ver cómo está en la clasificación, y ya nada más te presentas en la biblioteca y pues buscas el libro en el estante, pero pues, prácticamente es una biblioteca híbrida. Luego el autor nos menciona cuáles son las características actuales que tiene que tener una biblioteca virtual. En primer lugar nos habla de que, bueno, una biblioteca virtual tiene que ser un lugar donde la gente pueda acceder a la información donde esté y a la hora que quiera, ¿no? Que en una biblioteca normal pues tiene un horario de cierre, entonces pues de repente te dicen, no sé, 8 de la noche se cierra, pues ya no puedes tener acceso a los libros. También una biblioteca virtual tiene que dar acceso a colecciones que estén en cualquier formato y obviamente que sean digitales. Entonces, acceso a videos, eh, videos, inclusive otro tipo de formatos. También tener acceso a una información personalizada, es decir, información para ciertas personas, y también que puedas recuperar la información relevante, ¿no? Que inclusive puedas bajar el libro o bajar el artículo o bajar el capítulo que tú requieras para poder leerlo y trabajar con él. También, obviamente, pues la biblioteca virtual mejora el trabajo en equipo, entonces, pues permite que dos personas que tienen que hacer un trabajo puedan estar trabajando con el mismo libro y que uno, por ejemplo, eh, pueda resaltar una parte y que la otra persona también pueda ver que se resaltó esa parte y entonces puedan hacer estas actividades colaborativas. También una biblioteca virtual tiene que tener materiales que estén más allá de lo físico y de la parte administrativa de la biblioteca, ¿no? Creo que un ejemplo claro es otra vez la biblioteca Francisco Javier Clavijero, ¿no? Que hay materiales que están más allá de la frontera física porque, por ejemplo, las bases de datos, pues es algo que lo puede utilizar cualquier persona que tiene acceso a la biblioteca, pero no es de la biblioteca Francisco Javier Clavijero, simplemente pues tienen un convenio para que todas las personas de la comunidad accedan, por ejemplo, a EBSCO, pero esos materiales no son ni, ni parte, bueno, ni propiedad física de la biblioteca, ni tampoco lo administra la biblioteca. Obviamente la biblioteca virtual tiene que tener un mejor acceso a la información, tiene que apoyar ampliamente a la enseñanza, ayudar a la investigación, ayudar a difundir la cultura. Y esto se refiere a que no solo debe tener un acceso documental, o sea, no solo es un acceso de, sí, aquí está el libro, saca la información que necesites, saca las citas que necesitas y ya, sino que tiene que aportar mucho más que eso. Y obviamente, pues tiene que haber un acceso gratuito y un acceso, como decíamos, donde sea que estés, porque bueno, pues al final, hoy en día las bibliotecas virtuales tienen una cantidad de información y pues qué mejor poderla consultar cuando sea que se necesite. También el autor nos menciona cuáles son esas características que tienen que tener las bibliotecas digitales. Estas características el autor cita a Pérez de un libro que escribió en 2003 y básicamente nos habla de 8 características que tiene que tener una biblioteca digital. En primer lugar, hablando de contenido, tenemos que tener un contenido de alta calidad, que sean documentos que estén de una manera avalados o que la biblioteca diga que son documentos oficiales, documentos que son revisados y que por lo tanto saben que son veraces, que son documentos que tienen que estar ahí, es decir, un contenido donde no haya un documento que tenga información falsa o que cualquier persona que simplemente lo suba y todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Que haya que sea riguroso el contenido que está ahí para que solo tengamos lo mejor.
También la parte de preservación, ¿no? Obviamente las bibliotecas digitales, pues hacer algo digital, al estar en la red, pues justamente nos permite tener una infraestructura que que hace que tengamos cualquier cantidad de material, ¿no? A diferencia de una biblioteca en físico, que pues yo tengo 8 muebles, 8 repositorios para poner libros, y si me llenan de libros ya no puedo tener más, ¿no? Y digitalmente, pues simplemente si tienes espacio, pues puedes seguir guardando material. Entonces, tienes una estructura que puedes utilizar para no solo guardar el material, sino para que cualquier persona se pueda meter, por ejemplo, a la página web o a las bases de datos y pueda ver ese libro o ese artículo. Además, las bibliotecas digitales tienen que ser flexibles porque se tienen que ir adaptando a lo que va pasando tecnológicamente, ¿no? Si de repente, y se me ocurre, ¿no? Con el multiverso, de repente empieza a haber algunas bibliotecas que te permiten literalmente con tu monito ver el libro, bueno, pues todas las bibliotecas tienen que irse adaptando a eso para estar de acuerdo, o sea, estar bien de acuerdo al entorno digital que hay en ese momento, ¿no? También otra característica es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, gracias a este trabajo de varias disciplinas en conjunto, depende mucho el éxito de las bibliotecas y esto les permite crecer y obviamente que funcionen bien. ¿Por qué? Porque una biblioteca pues tiene normalmente textos de varias disciplinas, entonces eso hace que personas de de varias disciplinas y de varios lugares pues quieran consultar estos materiales. También pues obviamente hay una de las características de las bibliotecas es la cooperación. ¿Por qué? Porque muchas veces se juntan varias entidades para tener más riqueza, ¿no? Otra vez el ejemplo de Biblioteca Francisco Javier Clavijero, que es, juntan los libros en físico que tienen aquí, pero tienen una relación estrecha con entidades como EBSCO, que permite que entonces también haya bases de datos virtuales para la comunidad de la Ibero, pero también tienen una conjunción con EndNote, entonces permite que la gente de la comunidad pueda tener un gestor de referencias. Entonces, esa conjunción permita que, pues, a la par que tú lees un libro, ya, sobre todo digital, por ejemplo, pues esa conjunción te permita que con toda esa conectividad, pues puedas leer el libro, sacar la cita, guardarla en un gestor de referencias y entonces a la vez redactar lo que tengas que redactar, un estado del arte, una tesis, y al final tener toda esa información para ponerla donde tiene que ir. La siguiente es la legislación, pues hay ley de derechos de autor. Obviamente, a nivel físico, pues sabemos que eso está súper... Hay una legislación para los derechos de autor, nadie puede hacer plagio, no puedes volarte un cacho de un libro y hacer un libro con eso. Pero justamente hay una discusión hablando de estas leyes, porque en ambientes digitales es algo totalmente distinto, es mucho más complicado que simplemente decir no te puedes apropiar de un artículo de un libro, de un capítulo, es algo mucho más complicado. También nos habla de formatos, ¿no? Obviamente en una biblioteca digital se caracteriza por tener formatos a nivel mundial, formatos que sean no solo compatibles, sino que tengan varias características, y nos acordamos otra vez, ¿no? De los gestores de referencias, ¿no? Que te permiten hoy en día las bibliotecas digitales decir, ok, ¿quieres citar este artículo que viste en una base de datos? Perfecto. ¿Qué gestor utilizas? Ah, pues, entonces dan 6 opciones y entonces eso hace que sea compatible a nivel mundial. Que no importa si estás en Taiwán o estás en México, que lo puedas citar y que tengas las herramientas necesarias para poder hacer la cita. Y por último, la última característica que lo menciona el autor y que también es, según Pérez en 2003, son los metadatos. Es importante tener siempre los datos de los libros, como el autor, título, fecha, a veces en algunas revistas el tomo, que nos permiten no solo tener esa clasificación, sino pues al final, si utilizamos el material, pues poder citarlo y hacer nuestro trabajo de una forma correcta. Y por último, el autor nos habla, después de ejemplificar mucho de decirnos, de darnos un listado de varias bibliotecas digitales, nos habla de un término que surge en el 95, en 1995, un término que lo acuñó Ward Cunningham y que es el término de wiki, y que es un espacio importante, sobre todo hablando a nivel académico. Este software es libre y permite que las personas en conjunto puedan escribir, puedan colaborar y que en conjunto en una comunidad puedan crear información. Entonces, evidentemente el más conocido por todos es Wikipedia, que es curioso porque Wikipedia salió en 2009, la gente piensa que es mucho más viejo que eso. Y
bueno, pues al final es importante porque, ¿qué es un wiki? Pues es un lugar, un ente donde entre varias personas pueden hacer un artículo, se pueden ir turnando para escribir y pues al final pueden darle pues esa información o cumplir con esa necesidad de información a la comunidad. Y entonces, bueno, evidentemente es importante. Y además, pues estos wikis representan, obviamente, un movimiento social y cultural. ¿Por qué? Porque evidentemente es una de las vías en las que una cierta comunidad puede expresarse y puede crear información y a la vez puede tener efectos en la sociedad. Entonces, bueno, digamos, para cerrar este punto, y aunque la gente lo sabe, pues cualquiera puede escribir en Wikipedia. O sea, tú podrías entrar a Wikipedia al artículo del famoso, tu famoso favorito, o un artículo de algún libro, y tú podrías complementar. Obviamente, hay ciertos wikis, como el de Wikipedia, que pues, son revisados. Entonces, eso también hace que de alguna manera sea un poquito más legítimo la información que está ahí, aunque bueno, el que tenga ese permiso de poder estar colaborando, pues hace que sea un poco más complicado pues, elegir esto. Y básicamente de esto trata el capítulo de bibliotecas digitales, de hablar de esta adaptación que han tenido las bibliotecas actuales, bueno, las bibliotecas en físico a la tecnología que va apareciendo, cómo se adaptan, cómo utilizan esa tecnología para mejorar el servicio, para mejorar el acceso a las personas, ¿no? El hecho de no tener que ir físicamente a la biblioteca, pues cambia radicalmente la cosa. Y bueno, pues las bibliotecas digitales tendrán que irse adaptando a los cambios tecnológicos. Quizá eventualmente tendrán que pensar en digitalizar muchos de los libros en físico, porque eso podría dar un paso gigante en esta adaptación tecnológica y en el hecho de que eventualmente ya no tengas que ir a consultar un libro en físico, sino que el libro que tú quieras, aunque esté ahí en el anaquel, pues lo puedas consultar desde la comunidad, perdón, de tu dispositivo. Y bueno, pues simplemente recalcar la importancia de los libros y bueno, y de todo el material que hay en una biblioteca digital. Eso contribuye a nuestro conocimiento y obviamente contribuye a pues al final a hacer cosas, trabajos, investigaciones, artículos más ricos en cuanto a información y pues es una herramienta súper importante, sobre todo para la comunidad académica y en este caso específicamente para los alumnos.